Bien, señores, hoy para nosotros es un gran placer tener a una persona aquí con el background que tiene Paino Abreu. Es un verdadero ambientalista desde funciones oficiales y desde lo civil. Es decir, que es un ambientalista de corazón, un ambientalista que se ha preocupado todo el tiempo por este tipo de situación en el país. Y con él vamos a conversar sobre eso y también vamos a hablar de política, porque Paino es dirigente, el secretario o el presidente del Comité de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? La Secretaría, responsable. Sí. Titular responsable de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo. Pues con él vamos a hablar cómodamente por las condiciones que ya hemos dicho y también a ver cómo anda la Fuerza del Pueblo, cuál es la perspectiva por un lado y cómo ha ido creciendo. Paino, bienvenido. Bueno, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí, un gran amigo, viejo amigo, Marcos. Así es, sí, de mucho tiempo. Así. Ahí estamos. Bien, Paino, vamos a comenzar por la parte política. Dice, he visto, han habido una serie de publicaciones, de encuestas, favorables, desfavorables, en fin, pero también he visto que hay siempre movimiento en la semana y en los fines de semana de la Fuerza del Pueblo y en el orden de juramentaciones, etcétera. Por un lado, y metiendo un poquito, la Fuerza del Pueblo debe estar contenta contentos porque las encuestas, aunque lo pongan bajito, pero en relación a las elecciones pasadas, que le dieron un 8%, entre un 8, 9, le dieron, pero ahora lo ponen, veo que anda por los 20 y tantos, 30 y pico. Entonces, sin duda alguna, que de acuerdo a todas esas mediciones, la Fuerza del Pueblo ha sido el único partido que ha crecido políticamente en todo el transcurso de lo que va de las elecciones pasadas hasta aquí. Es decir, que deben estar muy contentos porque ese crecimiento de 8 a 20 en adelante o 30 que le dan, pues es muy significativo y ninguno de los otros partidos han crecido en esa proporción. Demasiado significativo, Marco. Un partido que acaba prácticamente de nacer, un par de años, compitiendo con un partido de gobierno que hace un par de años gana con un alto porcentaje de votos de la población, y ya, como usando términos del pueblo, andamos en términos de liderazgo caco con caco, como dicen, porque la última encuesta reconocida y seria que se ha publicado en el país señala que prácticamente la diferencia en términos de porcentuales son prácticamente inexistentes. Es decir, es un empate técnico lo que hay entre Abinader y Leonel a nivel de simpatías del electorado si hubiese elecciones hoy. De manera que nos tenemos que sentir orgullosos del crecimiento de la Fuerza del Pueblo y obviamente del liderazgo que tiene nuestro presidente del partido, Leonel Fernández, porque eso es un tema nunca visto en ninguna sociedad, que en 2 años de trabajo político un partido se sitúe en la cima de la oposición y compitiendo con el poder político vigente. Realmente estamos muy contentos y sabemos que eso significa que estamos a un paso de volver al gobierno con Leonel Fernández a la cabeza. Pero parece que también hay otras cosas, porque esas mismas encuestas dan al presidente Luis Abinader para una eventual reelección. Digo eventual porque no se ha oficializado, y lo dan sobre un 50%, es decir, que tiene estampa de irse en primera vuelta, y si se va en primera vuelta no hay opción para ninguno de los otros partidos. Mira, históricamente el PRD ni sus herederos
los nombres que han cambiado sobre el PRD han podido ganar en primera vuelta, a menos que no haya sido una coyuntura muy especial como la que ocurrió en el país en el último gobierno de Danilo Medina, donde el descrédito del PLD y ese gobierno llegó tan lejos que le dio la oportunidad al PRM de ganar en primera vuelta. Pero históricamente el PRD no suma 50 más 1. Eso es imposible. Y por consiguiente, lo que va a ocurrir en este país es casi seguro una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta las ventajas, todas las ventajas posibles las tiene Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque tenemos una base política detrás de Leonel Fernández que suma más del 50%. Y eso toda la gente lo sabe, y el primero que lo sabe es Abinader, y por eso su campaña de utilizar tantos recursos del Estado para transferir, hacer migrar dirigentes de la oposición, de diferentes partidos políticos hacia el PRM, basado en compromisos económicos, en compra de voluntades, en lo que tú sabes cómo funciona la política en este país. Pero eso no va a valer de nada, porque la sociedad aquí, estos pueblos realmente han aprendido mucho ya en términos electorales, y puede suceder todo ese tipo de cosas. Pueden comprar, pero a la hora de votar, esto puede estar seguro que van a ejercer su voto adecuadamente. Hay quienes señalan, algunos expertos y otros inexpertos, pero que tratan de ser expertos, dicen que en el caso de la Fuerza del Pueblo hay que tomar en cuenta una consideración según su lectura. Admiten que Leonel Fernández tiene un crecimiento bastante alto, considerablemente con lo que decíamos ahorita, pero que la Fuerza del Pueblo como estructura de partido tiene mucho menos. Entonces eso puede resultar que en el proceso electoral eso no sea suficiente, la simpatía de Leonel Fernández, si no tiene una estructura del partido que le responda en esa misma condición. ¿Qué pueden decir? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, eso está cambiando completamente, porque, como te decía, el partido Fuerza del Pueblo es un partido nuevo y ha venido creando esa estructura, pero ya afortunadamente está creada. No hay un lugar de la República Dominicana y del exterior, y ahí en el exterior podemos desafiar al PRM, al PRD, al PLD y a todos los partidos juntos con respecto a nosotros, porque la Fuerza del Pueblo es el único partido que ahora mismo tiene estructuras políticas internacionales prácticamente en medio planeta. Eso ha sido una cosa inconcebible, pero es una realidad. Y aquí en el país, que me señalen una ciudad, un pueblo donde no haya ya una dirección política municipal, de distritos municipales, de provincial. Es decir, en todas partes estamos. En términos sectoriales tenemos 57 secretarías donde todas las actividades, digamos, las áreas temáticas fundamentales que hay que atender en términos sectoriales están cubiertas por secretarías que a su vez tienen titulares y subsecretarios o vicesecretarios. En el caso particular de la secretaría que yo dirijo en la Fuerza del Pueblo, tiene 57 vicesecretarios. No hay un área temática que no esté cubierta por técnicos especializados en capacidad de actuar, responder, planificar, programar los detalles y actividades que tienen que ver con ellas. Que a propósito, dentro de su campo, que es el medio ambiente, hay serios problemas en el país. Hay denuncias de todo índole, y además las prevenciones que se requieren o que se exigen con el tema de los fenómenos. Hay mucho susto, si se quiere decir así, con este último sismo en Turquía, en Siria, etcétera. Y nosotros tenemos una especie de una pausa desde el 1946, ¿verdad? Aunque han habido otros, pero ese fue el terremoto más significativo. Entonces, algunos señalan que estamos en la lista de los terremotos. Realmente, ¿qué piensa
el técnico en este caso, sobre eso, y qué tendría como política frente a eso la Fuerza del Pueblo. Bueno, tú sabes que el planeta está fundamentado sobre la base de placas tectónicas, ¿verdad?, superpuestas una con otra, y que eso está en movimiento permanente. Eso no es estático. Por consiguiente, hay situaciones en determinados lugares del mundo donde esas placas tectónicas pues provocan temblores. Aquí hemos tenido un temblor reciente, o dos temblores, porque antes de ayer me parece que por el lado de la costa norte también se sintió algo, y esas son fallas que en cualquier momento pueden producir una situación penosa para el país, pero nosotros somos un territorio con suerte y realmente hemos tenido poca hecatombes de esa naturaleza. Del lado haitiano, pues tú sabes que ha sido peor, pero nosotros en la parte de la República Dominicana hemos tenido bastante suerte, y el país lo único que tiene que hacer en ese sentido es prepararse para situaciones de emergencia que pudieran sobrevenir, pero no tenemos mayores problemas por ahora. Tenemos que atender el tema de la falla de la parte norte del país, de Santiago Puerto Plata, que tú sabes que es la más conocida. Ahora se reveló la falla de la caldera aquí en Baní, y todo eso. Entonces son situaciones para las cuales el país tiene que prepararse y establecer situaciones de ordenamiento territorial para evitar que haya crecimiento masivo de poblaciones en esas zonas donde esas fallas son más reconocidas y abundantes. Pero naturalmente tenemos que seguir adelante, porque son cuestiones de la naturaleza que no se pueden prevenir. No hay manera de sobrevenir, de entenderla cuándo se van a presentar. Hay retrocedemos un poquito, porque nos quedamos en las actividades que había hecho en esta semana recién pasada la Fuerza del Pueblo, donde estuvieron, qué manifestaciones de importancia ha tenido en esta semana y cuál es la agenda para la próxima semana de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ahí rompimos el esquema de que en Fuerza del Pueblo la mayoría de los dirigentes éramos viejos, como el que ustedes están viendo aquí, y el 30 de enero le demostramos cómo anda la Fuerza del Pueblo en términos de juventud. Llenamos la ciudad colonial, el altar de la patria, de jóvenes dominicanos que están en capacidad de crecer y actuar políticamente. Y aquello pues derrumbó muchísimas informaciones y expectativas negativas que había sobre nuestra organización política. El crecimiento, Marcos Santana, está imparable. Ya nosotros estamos seguros que vamos a llegar al certamen electoral del 2024 con 2 millones de militantes inscritos. Que eso, por mucho que te digan los otros partidos, es una gran mentira a nivel de ellos, porque ninguno lo tiene. ¿Hasta dónde es confiable esos 2 millones realmente, Fabino? Bueno, para mí son más que confiables, porque incluso una gran parte de la masa de votantes de la Fuerza del Pueblo aún no se ha inscrito. Tú sabes que por cuestión de lazos históricos, de emocionales, de toda índole, la gente, mucha gente que pertenece a un partido, se queda ahí y no se mueve. Aquí hay reformistas todavía en este país. Y hay PRDistas todavía en este país. Pero hay trujillistas. Oh, y hay trujillistas también. No se mueven. Están ahí, pero a la hora de votar es otra cosa. Y por ejemplo, esa masa que está relacionada con las direcciones medias y de base del PLD es una masa leonelista. Es por Leonel que van a votar. De manera que Abel Martínez, mi amigo, que se olvide de presidencia y todo eso, porque eso no hay tutía ahí. De manera que además de los inscritos, nosotros tenemos esa gran oportunidad de escalar en las votaciones sobre la base de las simpatías que tiene nuestro presidente, Leonel Fernández, en los demás partidos políticos. Hay se puede observar dentro del PLD. Hay sectores que están propugnando de alguna manera por
un acuerdo con la Fuerza del Pueblo, y de la Fuerza del Pueblo también los hay. Existe la posibilidad de que en el trayecto del camino haya un acuerdo entre esas dos fuerzas políticas con mira a las elecciones del 24, pero nos permite hacer una pausa y cuando regresemos, entonces arrancamos sobre ese tema. ¿Cómo no? Señor director.